muy lindo, muy soleado. Y voy a presentar al equipo que hoy nos acompaña. Aparte de este equipo, tenemos un invitado especial, el cual saben que es un queridísimo amigo. Le doy la bienvenida a Pablo Sarabia. Él es biodescodificador. Y bueno, hoy vamos a charlar, seguir con este recorrido que estamos haciendo con el estrés, viéndolo de distintas formas y dando herramientas y visiones. El equipo que hoy nos acompaña es Ceci, ¿cómo vas? Dani, hola. Y gestión general, gerencia general, marketing y comunicación, Marcela. ¿Qué haces, Ro? ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Muy, muy bien. Bueno, alegres de vernos, porque hasta ahora, les cuento a la gente que nos escucha, hasta ahora la comunicación fuimos superando, primero era por teléfono, cada uno desde su casa, obviamente estamos todos en casa, con teléfonos, con celulares, bueno, poniendo lo mejor que nos salía. Después fue a través de una plataforma, también escuchándonos, y ahora es, aparte de escucharnos, vernos. Es una alegría porque hace muchísimos días, más de 120 días que no nos vemos, y bueno, se extraña, yo los extraño un montón. Y de alguna manera estar así mirándonos también nos hace estar más cerca y nos hace compartir esto que sabemos hacer de mejor manera y más fluido. Así que bueno, vamos viendo cómo los lindos que estamos y ahí los peinados que fuimos haciendo, está muy lindo este desafío. Bien, hablando un poco del estrés, de todo lo que representa o está representando estos días, ¿no? Que venimos charlando, poniéndole distintas formas de verlo y componiendo desde la palabra, bueno, cómo empezar a gestionar este tiempo en casa, estas nuevas formas que fueron necesarias aprender a comprender que las relaciones pueden ser de otra manera, aprender a usar dispositivos, a usar plataformas, a trabajar en ellas, todo lo que se gestiona en este tiempo con los vínculos, como siempre dijimos, los que están solos, los que están acompañados, el entorno, el circuito, trayendo siempre a cuento que cada uno trajo a este experimento, como yo lo siento así, bueno, lo que tenía en su bagaje y que todo este espacio, esta frecuencia, esta energía, lo que nos está dando es la oportunidad de ver qué hacemos con eso, o qué resentimos, o qué nos sucede, o qué teníamos pendiente, o dónde nos posicionamos. Sin embargo, todo eso nuevo para adquirir y eso que implica lo desconocido, que implica lo incierto, que implica como una hostilidad tanto en el afuera como muchas veces en el entorno y demás, no deja de ser estresante. Entonces fuimos charlando hasta ahora los distintos martes de poner palabras a lo que sentimos, poder contactarnos con distintas herramientas, con distintas formas de observar ese sentir, de visualizar, y a medida que podemos también trabajar con la palabra, podemos empezar a desarmar el peso que tiene ese estrés, los efectos de ese estrés y hacer que todo este tiempo sea adquirido como, o atesorado como un valor agregado y no arrastrado cuando salgamos del proceso como el efecto de este proceso, ¿no es cierto? La bio tiene, bueno, su propia mirada con respecto al estrés. De hecho trabaja con lo postraumático o con el resultado de ese estrés, trabaja con el síntoma, trabaja con el síntoma, la enfermedad o lo que suceda, el comportamiento devenido luego de un proceso de estrés. Así que de la mano de un gran profesional y profe también, un excelente profe, Pablo, vamos a involucrarnos en esa mirada
en eso que representa y cómo trabaja la bio, desde qué áreas y qué podemos en este tiempo mejorar o facilitar para este día a día. Así que te doy la bienvenida, Pablo. Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá. Bueno, también experimentando el poder compartir todos juntos y vernos, así que un placer. Gracias. Los quiero mucho, mucho, mucho a todos. Nosotros Así que es un también. placer para mí estar acá. Bueno, Contanos, Pablo. cuando digamos, empezamos a trabajar un poco con el tema del estrés, es verdad que la DECO parecería como que tiene como base un poco este mundo de lo que yo denomino los estreses cotidianos. Eh, y también cuando ustedes me propusieron la posibilidad de hablar sobre el estrés y cuál es la mirada o mi mirada con respecto al estrés, se me fueron ocurriendo un montón de cosas que tenían que ver como muy concretamente con cuestiones de la DECO, que de alguna manera creo que hubo muchas circunstancias o situaciones en las cuales estuvimos pudiendo hablar. Y mi propuesta, en base a mi experiencia, esto es solamente en base como a lo que yo voy experimentando en el cotidiano y con mis consultantes, entendí que para abordar el tema del estrés le podíamos dar como una mirada distinta, una vuelta de rosca, desde mi punto de vista. Y esa vuelta de rosca es el poder que tiene la aceptación en el proceso. Y de acuerdo a cómo gestionamos aceptar las determinadas vivencias que estamos experimentando. Es verdad que ahora actualmente estamos experimentando el tema del virus y todo lo que significa y un montón de otras cosas que vienen en conjunto frente a esto. Y entiendo que el punto para mí como principal en el trabajo del estrés, ya sea en la DECO o en otros tipos de terapias, es el proceso de aceptación de lo que estamos experimentando. Que estamos experimentando muchas cosas, digamos, la verdad. Este tiempo Ahí va. estamos experimentando. Está movido, está sacudiendo. Entonces me parece que ese sería un poco saber qué es un poco el tema de la aceptación, saber qué no es el proceso de aceptación. Y entiendo que al como poder hacer consciente un poco el mecanismo de cómo funciona el proceso de la aceptación nos va a ayudar a poder gestionar de una manera mucho más sencilla y más plena en nuestro cotidiano estas experiencias. ¿Okay? Yo les propongo, ustedes cada uno está en sus casas, ¿no? Sí, creo que sí. Okay. Yo les propongo que si tienen a mano como alguna hoja de papel que la puedan tener cerca, bueno, el que está escuchando en la radio, que puedan tener alguna hoja de papel cerca y alguna virome. Y mi propuesta es que podamos tomarnos un segundito como para poder generar un proceso de introspección. Y en ese proceso de introspección podamos determinar aquello que de alguna manera, digamos, son vivencias, situaciones que yo estoy experimentando en mi cotidiano y que entiendo que en el día de hoy me cuesta aceptar eso. ¿Me explico? Es como decir, bueno, yo sé que hay algo que me cuesta aceptar de lo que estoy experimentando, ya sea algo que esté sucediendo ahora en el tema de la cuarentena u otras cosas. Digo, yo sé que hay algo que me cuesta aceptar y eso es lo que me gustaría que podamos empezar a escribir, como un pequeño desglose. Es verdad que digo, va a haber situaciones que van a ser mucho más difíciles de aceptar, y el objetivo es que en este primer paso que puedan escribir alguna situación que crean que es difícil de aceptar, que de alguna manera ustedes saben que podrían aceptarlo, y que de alguna manera ese saber que lo puedo aceptar, sé que si me doy la posibilidad de aceptar esta instancia, aunque sea difícil para mí, de alguna forma me voy a sentir mucho mejor. Cuando me doy esa posibilidad de aceptar lo que estoy sucediendo, sé que de alguna manera me voy a sentir mucho mejor y va a ser mucho más plena. Entonces, si quieren, lo que pueden hacer es empezar, o por lo menos dejarlo como título, para después, cuando ustedes quieran, lo puedan hacer. Esto de decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en mí si me doy la posibilidad? Independientemente de que esto sea difícil para mí, si me doy la posibilidad de aceptar este proceso. ¿Okay? Entonces, eso sería como esto, evaluar como qué es lo que sucede en mi día a día, cuáles son las circunstancias más difíciles, las situaciones más límites, y que de alguna manera si me puedo poner en ese lugar de entender de que eso me puede dar como una libertad, que me puede hacer sentir mejor. Como repito, digo, hay situaciones, vamos por ahí a dar un ejemplo, ¿no? Digo, que está pasando ahora, por lo menos acá, bueno, en muchos lugares del mundo también, ¿no? Digo, imagínense que yo en la circunstancia de esto que estamos viviendo, este gran estrés, pierdo el trabajo.
Y digo, cuando nosotros nos damos como la posibilidad de poder aceptar lo que está sucediendo, no significa que de alguna manera yo no vaya a hacer nada, ni tenga que como desligarme la responsabilidad. Lógicamente es que de alguna forma voy a hacer lo posible para poder encontrar un nuevo trabajo. Pero cuando nosotros hablamos de la aceptación, para mí es hablar sobre el hecho de que de alguna manera toda esa energía y toda esa fuerza que de alguna manera yo estoy derivando al conflicto, ¿sí? Todo aquello que de alguna manera, no sé, donde dejo de una manera de estar, de aceptar que es el conflicto, es mi fuente, el punto principal de mi proceso, ¿ok? Y toda esa energía, en la cual yo le destino, toda esa energía que yo utilizo para fomentar el conflicto, lo que yo estoy experimentando, la podamos utilizar o para de forma creativa poder encontrar otro trabajo, o por ejemplo para, no sé, salir a buscar otro trabajo, pero es, digamos, utilizar esa energía, esa fuerza, esa potencia, para esa energía que está presente en el conflicto para poder resolver parte de la historia, ¿no? Y creo que ese es un poco el poder de la aceptación, que es utilizar toda esa fuerza para poder trasladarlo a un lugar hacia donde yo quiero estar, yo quiero llegar. Ahora, para mí, cuando nosotros hablamos de aceptación, quería aclarar unas definiciones un poco que en el cotidiano a veces me doy cuenta cuando estoy en la consulta, y mismo yo mismo, ¿no? Que muchas veces la he tenido. Y lo primero que quiero que hablemos es sobre lo que no es la aceptación. ¿Ok? Ujú. Lo que no es la aceptación. Y cuando nosotros empezamos a hablar sobre lo que no es la aceptación no es someterse. ¿Bien? Primero y principal. Porque a veces, digo, a menudo sucede que a nivel del plano de las creencias tenemos la idea de que entonces si acepto algo, entonces acepto todo, como que me entrego, ¿ok? O que si acepto es como que estoy bajo el yugo del otro, el poder del otro, y digamos, cuando hablamos de aceptación, la aceptación no es someterse. Esa es la primera toma de conciencia que quiero que hagamos. Después es verdad que otra de las tomas de conciencia es saber que aceptar no es resignarse. Sí, digo, cuando hablamos de resignación hablamos mucho de esa posición de derrota, me siento frustrado, aparece una sensación de impotencia o depresión, y eso no es la aceptación. ¿Ok? Y la tercera toma de conciencia que me gustaría que sí hagamos es que de alguna manera es el hecho de aceptar no significa sí o sí estar de acuerdo con la experiencia. Ujú. Yo perfectamente puedo de alguna manera estar en desacuerdo con lo que está pasando y sí puedo aceptar lo que está sucediendo, ¿sí? Pero no significa que yo tenga que estar de acuerdo. Por eso es importante hacer como esa clarificar esos escenarios, ¿no? Digo, yo puedo, de alguna manera, yo puedo estar de acuerdo, no estar de acuerdo con lo que está pasando, pero a su vez no significa que no pueda aceptar. Es como decir, bueno, yo qué sé, yo en este cotidiano puedo sentir que de alguna manera hay como alguna, no sé, algunas situaciones en las cuales no estoy de acuerdo, pero eso no significa que yo vaya, aceptar las circunstancias, que vaya a fomentar eso o que de alguna manera le dé energía a eso. Pero no significa que no pueda estar, que no pueda aceptar si no estoy de acuerdo. ¿Me explico? Entonces me parece que es como, para mí, como el paso previo a la experiencia del estrés. Y si estoy en el estrés, estoy viviendo la experiencia, que es muy difícil para mí, es como empezar a ver si le podemos dar una vuelta de rosca. ¿Qué pasaría si me puedo posicionar en ese lugar, que es el lugar de la aceptación, digamos así? Ahora, es verdad que nosotros veníamos como hablando de esto de que es lo que es la aceptación en sí, pero yo creo que a partir de ahora estaría bueno que empecemos a hablar de lo que es aceptar. ¿Qué significa, por ejemplo? Que cuando nosotros hablamos de la aceptación, digo, la aceptación literal es el hecho de poder aceptar. ¿Eso qué significa? Que la aceptación es una acción. ¿Por qué aclaro esto? Porque estamos muy acostumbrados, a menudo tenemos creencias que la idea de aceptar algo de lo que está sucediendo es la inacción. Es como, entonces me entrego, listo, entonces ¿a quién le voy a demostrar? Al otro, Pablo, que ya está, que me derrotó. Entonces, ¿qué significa? O sea, cuando no hay acción parecería como, entre comillas, que me estoy entregando al proceso. Por eso es importante que de alguna manera en ese proceso entender que cuando yo puedo instalarme en la aceptación, hay una elección y también hay una acción en el proceso. O sea, lo que está sucediendo es que obviamente por ahí no voy a ver en lo externo esa transformación, pero digo, me conecto con mi interno y es una decisión interna personal.
Y en esa decisión interna personal es ahí donde se producen las grandes transformaciones. Entonces es importante como ser conscientes que la aceptación representa una elección y representa una acción. Como para poder un poco transformar, por lo menos la visión de lo que estamos acostumbrados. No sé, Ro, digo, esta Sí. idea, ¿te habrán alguna vez presentado esa idea? Che, Ro, ¿qué me querés decir con esto? A mí me surge mucho en este proceso, me surge mucho eh, el trayecto que representa un duelo, ¿no? Que es frente a lo irremediable, porque no puedo hacer nada al respecto, frente a lo irremediable, como primer acto por mí mismo, ¿sí? Es acepto eso que es irremediable y que muchas veces no depende de mí el resultado, no depende de mí lo que pase en el afuera, ¿no? En este Sí. caso puntual y particular, bueno, visualizarnos que hay un margen de ese control que yo necesito tener en ese cotidiano que hace creer bueno, que estoy seguro y demás, que ya no depende de mí, puedo hacer hasta un punto. Entonces, Ujú. a mí me resuena mucho como el trabajo de los duelos, de Mm. poder decir, bueno, eh, sucedió, es irremediable, no tiene forma de cambiarse eso, lo único posible es que elijo yo ubicarme, Mm. cómo elijo yo ubicarme en esa posición frente a eso que está sucediendo. Y entonces Claro. aparece como esta sintonía con, bueno, acepto que esto está en mí también, porque forma parte de esta información que me pertenece, ¿no? Este lugar que venimos hablando que en donde nos encuentra esta situación, habla de nosotros, si nos encontró solos, si nos encontró acompañados, con quiénes nos encontró acompañados, de qué manera, con qué miedos, con qué circunstancias profesionales, laborales, proyectos o no. Eso habla de nosotros, porque no todos Mm. estamos en la misma situación, más allá de que todos estemos globalmente en la misma experiencia, ¿no? Sí. Y habla, bueno, un poco de eso, de elegir en qué lugar ubicar con esta aceptación. Y a mí hay una cosa que Sí. también me parece muy interesante, por lo menos que la utilizo en mí misma, que me ayuda, me conecta mucho, es eh, aceptar que no es para siempre, que esto es transitorio, ¿no? Que es lo mismo que Ujú. pasa con un duelo. Es decir, un duelo que no necesariamente tiene que ser la pérdida de un ser querido, sino un duelo de una historia, de esto que es nuestra cotidianidad, de poder estar en nuestro lugar de trabajo, poder vernos, encontrarnos, o sea, no deja de ser algo que se perdió transitoriamente, entonces también está presente ese duelo, ¿no? Sí, A mí claro. me sirve mucho convencerme e incluso propiciar tanto en mi ámbito familiar como en mi ámbito de tribu, de compañeros y demás, que, bueno, no es para siempre, que nos vamos preparando para el regreso, que vamos generando proyectos para ese momento, que no importa si el regreso es agosto, septiembre o el año que viene, que esto tiene como un Mm. momento donde se va a definir y va a decantar y entonces esa idea de ver como ese horizonte Mm. y poder esta acción ponerla en proactivo, ponerla en pos de, bueno, proyectos, ideas, podríamos hacer, aunque la idea Ujú. sea juntarnos a fin de año, ¿no? O sea, empezar a hablar Sí, de... Eso me yo lo que parece creo importante. de lo que vos me decís es como, digo, a ver, por un lado, eh, yo me preguntaría, bueno, ¿qué pasa con aquel que de alguna manera no puede aceptar estas circunstancias, Sí. ¿no? Entonces digo, me parece como truquito que puedan tener, es que de alguna manera puedas de alguna, ponerte en la posición de poder reconocer que acepto que no puedo aceptar. Ujú.
Digo, eso sería un primer paso, ¿no? Digo, dejando de lado esta situación que vos decís, bueno, che, mirá, es difícil, ¿qué pasa, no? Cuando hay un duelo, por ejemplo, ¿no? Cuando es tan Sí, difícil ese proceso. Digo, ¿no? Posicionarse en ese lugar, que es, bueno, acepto que no puedo aceptar, que no puedo posicionarme en ese lugar. Entonces me parece que, digo, es verdad que si uno se pone en el lugar de la aceptación y siento que no quiero aceptar, digo, va a empezar a haber una lucha interna tan complicada, tan difícil, que va a ser peor esa lucha, esa pelea interna, a que lógicamente no te va a dar la posibilidad de llegar a ese instante de la aceptación. Entonces me parece que en la medida que vos puedas aceptar que de alguna manera no podés aceptar lo que está pasando, digo, es un gran primer paso, porque en ese gran primer paso que es esa toma de conciencia, literal pone en marcha el proceso de la aceptación. ¿Me explico? El no aceptar, el sí, aceptar que no estoy aceptando. Y me parece que eso que vos decías con respecto a el tema de la proyección a lo que vas a hacer y lo que va a significar, ¿no? El reencuentro, me parece que es otra de los abordajes. Digo, muchas veces es difícil aceptar porque uno no le puede encontrar el sentido a la experiencia, ¿ok? Y me parece que muchas circunstancias, cuando yo no le puedo encontrar un sentido, o el sentido que le estoy encontrando es como un valor o un sentido que contrapone a mis valores más profundos, digo, creo que ahí es donde se pone un poco más complicado. Y muchas veces el encontrarle un sentido a la experiencia hace que sea mucho más liviano el proceso de aceptación. Y al hacer más liviano el proceso de aceptación, lo que te va a llevar es que también vos puedas experimentar esto que hablamos sobre el nivel de estrés de las experiencias cotidianas mucho más, mucho más liviano, mucho más relajado. Entonces, me parece que la diferencia está que en este sentido ustedes, digamos, en la experiencia, en la escuela, en la institución, en vos, en los que forman, es el encontrar el sentido de la pertenencia, el sentido de la unión. Pero porque está el sentido, también es lo que moviliza, es como el motor que moviliza. sí, sin duda. Otra cosa que, aparte de encontrar sentido, porque también esto de encontrar sentido tiene que ver con la posibilidad de encontrar la solución y encontrar la sanación también, porque muchas veces cuando la gente se encuentra en situaciones tanto con síntomas o con enfermedades o con el post-trauma del estrés, necesita un para qué sanarse, necesita un para Sí. qué mejorarse, y entonces creo que tener sentido en la vida es como tener el norte, que Mm. después, bueno, encontrarle la forma, siempre digo, lo digo siempre en pos del consumo, más que nada, ¿no? Cuando uno va al supermercado y no sabe qué va a comprar, se trae lo que no necesita seguramente. Entonces creo que para lo Y menos cotidiano, vayas con hambre de algo. no, tal cual. Y me Yes. parece que con eso están, digamos, con eso juega esto, el wholesale, la comercialización, la idea de mostrarte y de ponerte, bueno, brillo sobre lo que Mm. no ibas, no necesitabas, ¿no? Digo esto, cuando Sí. uno tiene claro a dónde va y qué es lo que quiere y cuál es el sentido y qué necesita, bueno, es más simple encontrar el cómo llegar a esto, con qué acompañarse, qué le resuena, qué puede tomar como medida, como acompañamiento, como recurso para el momento que esté atravesando, con lo que eso represente, ¿no? En este momento yo hablo con muchísima gente donde aparece la ansiedad, aparece la angustia, aparece esta necesidad también de lo compulsivo, mucho tiempo por ahí adentro, bueno, mucho esta lógica de la comida presente, de lo que nos pasa con relación a eso y demás. Lo que digo también, aparte de encontrar sentido y de saber que esto es transitorio, y de recalcar que esto es transitorio, que no es para siempre, también a mí me gusta, para mí, esto es autorreferencial, ¿no? Todos los días encontrar eh, algo positivo por lo cual sentirme agradecida, ¿no? Lo mínimo, lo cotidiano, lo que está a mano, lo que todos tenemos, todos los seres vivos tenemos, aún en las circunstancias más complejas, tenemos algo para agradecer, ¿no? Una planta que brotó, un compartir con alguien un almuerzo, una cena, un saber que del otro lado del teléfono hay un otro que me lo puede escuchar, Mm. no sé, esta idea de vernos conjugados, de vernos en tribu, en Sí. familia, creo que eso
por lo menos en mí, hace como, bueno, el sentido, o sea, es como que alimenta el sentido, ¿no? Hacer contacto con esa situación que me da posibilidades de decir, bueno, agradezco que esto está sucediendo en mí, desde las cosas más cotidianas y más simples, que son las de tener un hogar y tener insumos, recursos y demás, hasta, bueno, lo que pasa con el afecto y con los vínculos y demás. Y son como esos pequeños pilares que dan este sentido, ¿no? Este para qué. Entiendo Sí, que para qué. hacemos un ejercicio de esa mirada, un ejercicio de, bueno, qué bueno esto, porque comí algo rico, porque tuve la posibilidad de ver algo. Esto también, que para nosotros empieza a ser cotidiano, el relacionarnos a través de los dispositivos, de las pantallas, tener internet, tener teléfono, si no tenés teléfono tenés la compu, digo, esto no deja de ser un recurso, ¿no? Que por más que Sí, sea, esté dentro de nuestra cotidianidad ya, bueno, nada, es un recurso que nos da esta posibilidad de vernos, de mirarnos, de seguir trabajando incluso, de tener la charla, de tener un con quién charlar del otro lado y un objetivo y un dar. Y siento que si podemos hacer ese espacio, ¿sí? Nos va a fortalecer el agradecimiento o tenerlo como, bueno, esto forma parte de mi recurso, nos va a ir acercando a esa aceptación también. sí, claro. Sí, sí. ¿Y está Dani? Sí, sí, está. Hola, Dani. Está peinado, está con unos rulos. Colín. Se escucha como... Ahí va. Escucha un Dani, rulito. escúchame. Espera que no te escucho, Pablito. ¿Escuchá? Ahora sí. Ok. Cuando pensás en aceptación, ponele, ¿no? Digo, ¿alguna Sí. vez tuviste alguna experiencia onda, bueno, que tuviste que decir, bueno, ok, dale, lo resistí un montón, viví mucho estrés, ok, lo acepto y lo suelto y te empezaste a sentir mejor? Y varias veces. La primera que me viene a la cabeza cuando me separé la primera vez, Claro. con la mamá de mis hijos. Estuve mucho tiempo resistido, porque no era una situación que yo esperaba, y sí, cuando la acepté, fue una relajación. Sí, yo creo que se siente como en el cuerpo, ¿no? Sí, saca una mochila. Sí, sí. Pero es verdad que digo, cuando me parece, esto me pasó a mí, ¿no? Como cuando me di cuenta que de alguna manera había resistido mucho tiempo y había generado un montón de estrés, me di cuenta lo primero que me pregunté fue, ¿por qué lo sostuve tanto? O sea, esa fue como la primera pregunta, ¿no? Como, che, ¿para qué carajo lo sostuviste tanto? Claro, tal cual. Y como Es decía tremendo. recién, que podía seguir igual. Claro, bueno, eso lo puede ver uno después que suelta, ¿no? Claro. O sea, en el transcurso uno lo va vivenciando y lo va padeciendo sin darse cuenta, ¿no? Va cargando en la mochila cada vez más peso y llega un momento que se hace insostenible, ¿no? O revienta por algún lado o se acepta y se libera. Totalmente. Entonces se nota, se siente en el cuerpo, 100%. Siente en el cuerpo, sí. Es muy, uno lo puede bajar a la biología, a las sensaciones del cuerpo. Yo la vez pasada pensando un poco esto de los conflictos, ¿no? De las historias más difíciles, digo, siento que cuando uno está como en esa lucha, ¿no? Interna con la historia y confronta todo el tiempo, viste que nosotros siempre decimos, a más confrontación, digo, la experiencia toma como más intensidad, ¿no? Como más Claro. fuerza, volumen. Y a la medida que creo que uno puede darse la posibilidad de aceptar el proceso, creo que lo que sucede es como dejo de estar confrontando con la historia y puedo hacer que ese nivel de intensidad como que empiece a pincharse, ¿no? Como un globo que se va a pinchar, se pincha y como que se va relajándose, distendiéndose en el proceso. Creo que Siento sucede que así. uno de los primeros aprendizajes que surgió
en mi vida, sí, en el siglo pasado, de la mano en ese momento, en ese siglo estaba muy de moda el control mental y mucho que empezaba a surgir con Louis Sí, Hayes y todo eso. Y una sí, de las cosas que más en ese momento, yo era muy joven, tendría unos 20 y algo de años, una de las cosas que más me impactó esto de salir del por qué y pasar al para qué. sí, Porque esta resistencia que ponemos, este lugar donde ponemos el control, donde no ponemos la aceptación, donde nos quedamos, está muy involucrado en el por qué a mí, por qué yo, por qué esto, por qué ahora, por qué justo, por qué de esta manera, por qué, ¿sí? Y cuando uno empieza a interactuar con el, bueno, ¿para qué estoy pasando por esta experiencia? ¿Para qué se me genera en este momento de la vida, en este ciclo o en esta etapa o de esta manera? ¿Sí? Cuando uno puede empezar como a salir de ese círculo que genera esa resistencia, que son los por qué, también a mí me ocurrió también que ese para qué, esa búsqueda del para qué, ese encontrarle la información que me brindaba, ese para qué, que no necesariamente, digo yo, siempre es esporádica, a veces hay que meterse mucho en la investigación de ese para qué y hay que profundizar y hay que involucrarse con uno mismo y demás, no es que está a veces a sí, la sí, forma vista, parte de ¿no? un proceso, totalmente. Exacto, forma parte de un proceso, pero a mí por lo menos me dio como el camino de salir del circuito, o sea, me Claro. permitió salir del laberinto donde los por qué no te llevan a ningún lado, porque en definitiva podría ser por cualquier cosa y siempre de la mano de la mente tan manipuladora, digo, el para qué posiciona como una búsqueda, como un encuentro distinto, como la posibilidad de decir, no acuerdo con esto que pasa y me parece que no me gusta, que no está bien, sin embargo, le encuentro un para qué a eso. Y eso también viene de la mano de la aceptación, ¿no? Ir encontrando Sí, esos para qué. sí, encontrar también, como vos decías, el sentido de la experiencia. Es verdad que, digo, nos pasa a todos esta cosa, me parece, o por lo menos a todos, esta cuestión de que en el momento que lo estamos viviendo, la verdad que uno como vive tantas emociones y es verdad que parecería como que tuviera que pasar un tiempo como para poder entender al final qué es lo que trajo consigo la experiencia. Ahora, en todo el proceso viví un nivel de estrés y un nivel de cansancio muy grande. Me parece que por eso es importante, digo, para si tuviéramos que enfocarnos en el trabajo del estrés, el poder comenzar a darte la posibilidad de que algunas circunstancias de todas estas que estamos experimentando a nivel global, digo, el otro día justo estaba hablando con mi prima que está en Bélgica y me hablaba un poco de sus experiencias. Y digo, me parece que esto es para todos y me parece que son emociones que están compartidas no solamente acá, en todos lados. Entonces, si uno le puede dar este sentido a la experiencia, creo que puede empezar a posicionarse en ese lugar de aceptar la experiencia, te va a aliviar un montón el proceso. Obviamente que hay cosas que es como, che, no, Pablo, no puedo soltar esto, ni loco. Bueno, ok. Por eso es, digo, como primer paso es, bueno, ok, a ver, acepto el no aceptar esto, ¿no? Digo, como también. Y ahí va a comenzar el proceso, va a ponerse, o se va a activar el proceso. Por eso me parece como importante cuando me plantean la idea de trabajar sobre el estrés, trabajar sobre la aceptación, porque digo, entiendo que mucho de ese estrés se podría estar evitando si puedo empezar a aceptar qué es lo que está sucediendo. Y poder utilizar un poco toda esa fuerza que es la que se pone en contra de la experiencia, poder utilizarla para tu favor. Digo, ¿no? Cuando uno mira, cuando dice, uy, ¿cómo resurgió entre sus cenizas? Ok, digo, creo que es en un momento determinado la persona pudo canalizar toda esa fuerza y ponerla en el lugar que estaría bueno ponerla. Ahora, no significa que si la pones en la lucha a estar en contra de algo no va a servir, digo, son procesos y son momentos. Solo que en alguna instancia, en algún momento en particular de tu historia,
sería bueno que puedas utilizar toda esa energía tan fuerte, tan potente para poder trabajarlo. Genial. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y volvemos? Si hay preguntas y demás, las enganchamos ahí. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas.
Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Integrarte, un programa de Alas Mágicas de Luz. Centro Holístico para la Evolución Consciente. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Acá estamos de vuelta. Ro, activate el micrófono. Gajes del oficio. Tenemos un mensajito. Si querés lo leemos ahora o lo leemos después, como vos prefieras. Dale, buenísimo. No, decía que estar acompañados siempre de Pablo, siempre ¿no se escucha? Bueno. Sí, sí, vamos. ¿Me escucha? Sí. Ahora sí, ahí va. Digo, estar acompañados de Pablo siempre es enriquecedor y hace posible que, bueno, podamos tener miradas de esto que nos nutre y bueno, nos da posibilidades de tener esta experiencia cada vez más expandida, ¿no? De esto que está sucediendo y de lo que nos sucede a nosotros, que es el objetivo. Es plantear que cada uno que está escuchando se tome un momento para observarse y para encontrar dentro de esa observación lo que le resuena, lo que le parece que podría ser funcional a su experiencia y aquello que se permita también hacer una escucha interna y dejarse acompañar, que me parece que es como un gran plan frente a esta posición del cotidiano y de lo que sucede. Así que vamos con mensajitos, si es que hay, y si los chicos quieren hacer una pregunta a Pablo o dar su aporte. Un mensaje, Ro. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí. Consultando, acá Mariela dejó un mensaje y dice, cuando pase todo esto, ¿dónde tenemos que fijarnos para que el estrés no llegue a la biología o llegue lo menos posible? Porque ya cuando pase todo esto, si seguimos, tendríamos que ya ir trabajando con algo, pero que conteste el maestro.
Sí, yo no esperaría como tanto al después de la experiencia, ¿no? Yo lo experimentaría en el día a día. Obviamente que digo, hay experiencias que tienen un nivel conflictual muy grande y que no, de alguna manera no puedo terminar de hacerme cargo en la experiencia externa, en el afuera, y quien de alguna manera se termina haciendo cargo de ese estrés y de esa vivencia es mi interior. O sea, eso es un poco la base de la decodificación. Mientras de alguna manera yo vivo una experiencia de mucho estrés afuera que no lo puedo terminar de resolver porque no tengo los recursos suficientes, porque no puedo hacer nada afuera para transformar el proceso, entonces lo termino resolviendo dentro. Ahora, eso es un proceso muy automático que forma parte, digamos, de este inconsciente biológico, es el que se hace cargo de esas experiencias. Por eso digo, el poder darte la posibilidad de transformar tu percepción frente a lo que vos experimentás, eso va a hacer de que mi cuerpo no tenga la necesidad de hacerse cargo de muchas cosas. Ahora, si tuviéramos que plantear un espacio-tiempo para poder trabajar sobre eso, es ya ahora trabajar sobre eso. No llegar al después de esa experiencia. Exacto. Ceci, ¿querías agregar algo? Ahí está. Solo quería agregar, escuchándolos a ustedes, ambos, a Roy y a Pablo, algo que se me configuraba con lo que decían entre el para qué y la aceptación, y es que creo que el por qué siempre nos mantiene enganchado al pasado, más allá de las victimizaciones y demás. Y el para qué lo que va desarmando, o lo que va intentando, a mi entender, o desde mi experiencia, es justamente llegar a la aceptación de lo sucedido. Lo único que quería agregar a eso es que creo que esa aceptación y ese para qué, lo que logra es que yo me mantenga presente en la experiencia. O sea, que me mantenga. No se escucha, Ceci. No, no se escucha, pero yo entendí lo que vos quisiste decir. No sé si se me escucha a mí. Es el para qué, la posibilidad de empezar a tramitar el para qué, a observarlo, nos permite estar en el aquí y ahora, nos permite no ir ni para el pasado ni para el futuro, sino darnos esa posibilidad de estar en este presente, en esta instancia. Esto es lo que me sucede y en este aquí es donde lo tengo que aceptar y en este aquí es donde tengo que ver qué siento, ponerle palabras, observar, pedir ayuda, o sea, salirme del enredo de lo que plantea el porqué, ¿no es cierto? También entender que hay un montón de situaciones en donde el shock que represente la situación, que por ahí no es solamente estar 120 días en tu casa, hay un montón de otras instancias donde en ese presente está la violencia familiar, en ese presente está la carencia, los recursos, la dificultad con el afuera, o sea, hay como un montón de historias, ¿sí? Y también está presente la supervivencia, ¿no? Entre lo urgente y lo importante, o sea, siempre va a estar en pos de la supervivencia lo urgente, entonces habrá también ese recorrido que llevar adelante y luego poder procesarlo y poder gestionar esto que siempre propiciamos, que es en principio evitar que el cuerpo ponga la respuesta, pero si fuese así también darse la posibilidad de ir encontrando ese recorrido de solución, de acción, de sanación y demás. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Quieren agregar algo? Bien, decir... Dale. Que de la lista que se hagan con las cosas que son más difíciles para ustedes y que sienten que podría aceptarlo, tómense después un ratito, miren esa hoja y fíjense qué sienten y se dan la posibilidad de aceptar ese proceso y no cargarlo. Solo eso. Fantástico. A mí también me gusta pensar para mí misma, porque en esto soy absolutamente autorreferencial, porque también entiendo que
lo que expresamos para el otro, cómo acompañamos a los otros, va a tener mucho que ver cómo tramitamos las historias personales, la vida misma. Me hace muy bien entender como puntos medios, o sea, no volcarme a los extremos, ¿no? Entre esto nunca va a pasar, o nunca lo voy a solucionar, o nunca, o sí, siempre va. Entonces empezar a comprender que en el paso a paso, que es como esta configuración de que lo voy elaborando, porque me estoy ocupando, porque lo estoy viendo, porque lo estoy hablando, porque lo estoy escuchando, porque estoy generando de mí esa mirada y ese sentir. O sea, no lo voy a solucionar mañana probablemente, o no voy a poner la expectativa de la perfecta solución como yo me la imagino. Estoy trabajando en el proceso, y la idea de trabajar en el proceso, o de estar en proceso, de estar ocupándonos del proceso, a mí personalmente me hace, me aliviana, ¿sí? Lo que fuese que me provoca el estrés. Entonces sé que como me estoy ocupando, como estoy, como no es permanente, ¿sí? Y como voy aceptando estas circunstancias, también voy saliendo como del control, o de la exigencia, de la sobreexigencia que también trae el estrés, de la sobretensión que también trae el estrés, y bueno, hace posible vivirlo más livianamente y más fluidamente. Bueno, decirle a Pablo que estoy siempre agradecida de haber coincidido en esta vida hace tantísimos años, con su experiencia y con la de toda su familia, que es divina. Venía con pelo, imagínate ya. Imagínate. Y nada, agradecer, honrar a cada uno de ustedes en su recorrido, reconocerlos en su proceso también. Pablo está atendiendo de vía online, igual que el resto de los terapeutas del equipo de ALAS, están atendiendo por plataforma, estamos haciendo cursos por plataforma. Estamos reinventándonos por plataforma, y el día que tengamos que volver ya nos enamoramos de la plataforma y no la vamos a querer soltar. Pero bueno, también esto nos da un caudal, yo lo vivo de esta manera, ¿no? Nos da un caudal de sumar, de adquirir nuevas posibilidades de expresarnos, de llegar a otros, de acompañarnos también, cosa que a veces presencialmente no siempre es tan oportuno, porque es más difícil coincidir. Las plataformas nos hizo coincidir con gente de todo el mundo, y eso está bueno. Nos hace también, bueno, superar nuestros propios desafíos, y eso también está muy bueno. Alas Mágicas está más viva que nunca, más alas que nunca, más vuelo que nunca, propiciando el regreso, pero a la vez trabajando en el proceso, armando nuevas propuestas que llegarán en breve. Agosto nos pone como muy activos, y bueno, y tenemos como mucho también para ofrecer y para acompañar y para brindar, y también para imaginarnos, o en mí está esa idea de imaginarnos en el encuentro, en el abrazo, en el corazón ahí latente, y eso también está interesante para que lo pongamos por delante. Así que gracias a todos por compartir, gracias a los que escuchan, gracias a Radio Hermes por hacer posible también este espacio. Marce, no sé si querés decir algo, tenemos algo pendiente. A que Ceci y Dani querían agregar algo, y yo lo que quiero es inicialmente recordarles que el 15 de agosto tenemos la juntada, sí, el encuentro para trabajar el árbol familiar, con una nueva energía, con otra mirada, la que veníamos haciendo hasta ahora. Así que bueno, están invitados a registrarse, a contactarse con Alas Mágicas, está toda la información ahí. Y bueno, y después veremos qué más se viene para agosto. Y Pablo, no sé si tiene, creo que por ahora no tiene ningún vivo, así que bueno, básicamente eso. Y bueno, Ceci, Dani, a ver. Mañana estoy con vivo.
Mañana miércoles a las 10. Ceci, ¿algo por decir? ¿Y? Yo hablábamos del por qué y el para qué, ¿no? Y acá tengo que terminar. Uno preguntaba por qué, y ahí está el para qué, por ahí. ¿A quién buscas? A vos, ahí está. ¡Ah, Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Buena semana. Buen martes. Gracias, Pablo. Gracias por estar. Siempre un placer. Integrarte. Te espera el próximo martes para aprender a transformar tu vida. Integrarte. El arte de integrar tu majestuosidad, potenciando tus recursos para diseñar tu mejor versión.